Un caluroso saludo hasta Olanchito Lloro, a todos los comejamos y a las hondureñas y hondureños en general. Me presento, mi nombre es Melanie Guerrero. Actualmente estoy estudiando en el estado de Chiapas, al sur de México. Y en el marco de la celebración del Día de la Mujer Hondureña, pues les quiero platicar acerca de la labor que hacen las mujeres como migrantes. Estas mujeres, pues previsoras del futuro de su familia, buscando una mejor estabilidad económica, social y política, pues se deciden aventurarse realizando este recorrido de manera irregular, pasando por los países de Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos. Sin embargo, hay mujeres que no llegan a su destino final y pues se quedan en lugares como México, en el sur, en el norte, en Guatemala. Todo esto lo hacen de manera ilegal y corren muchos riesgos. O sea, no es la situación más cómoda que uno puede, y placentera que uno pueda pasar en esos momentos. Para entender mejor el panorama, vamos a hablar acerca de las rutas migratorias que existen entre Honduras, Guatemala y México. Cabe mencionar que estas rutas son totalmente terrestres. Pues les comento que yo, pues para irme de Honduras hacia México, pues he pasado dos puestos aduanales entre Honduras y Guatemala, asimismo de Guatemala a México y viceversa. Entonces les voy a platicar acerca un poco de esta ruta. Entre Honduras y Guatemala existen varias aduanas o varios puestos migratorios, pero los más conocidos son la del Florido, el Corinto y Aguacaliente. Estos puestos migratorios están básicamente en los departamentos de Cortés, Copán o Cotepeque, en los cuales hondureños o centroamericanos pueden transitar hacia Guatemala solo con su DNI o su identificación. Pueden conseguir un permiso en los cuales pueden estar legalmente en Guatemala en el transcurso de un mes o 3 meses, no recuerdo muy bien. Sin embargo, habían venezolanos, cubanos o otras personas de otras nacionalidades que no podían tener este permiso. Ellos se bajaban antes de llegar a este puesto migratorio, haciendo su trayecto, caminando. Ya al estar en Guatemala, aquí ya es un poco más crítico, al querer pasar la frontera Guatemala-México. Aquí existen dos puestos migratorios, son la frontera del Carmen y la de Tecún-Umán. Aquí ya hondureños o centroamericanos que no tienen un permiso para transitar hacia México, ya lo hacen de manera ilegal. Estas personas se bajan antes de llegar a la frontera Guatemala-México, en los cuales tienen que hacer este trayecto caminando o mediante balsas. Al lado derecho podemos ver la imagen del río Suchate. Este río pues, es el que divide la frontera entre Guatemala y México por la frontera de Tecún-Umán. Pues aquí existen situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de los migrantes que lo hacen de manera irregular, ya que los lancheros cobran con altas cuotas para poder pasar este río de manera ilegal. Aquí no existen puestos fronterizos, no hay derechos humanos, no hay quien salvaguarde la seguridad de estos migrantes. Entonces se enfrentan a situaciones muy críticas. He identificado 3 situaciones por las que viven las mujeres hondureñas que realizan estas migraciones irregulares. Como primera situación está el mecanismo de explotación laboral, ya que los empleos que ocupan estas mujeres extranjeras que llegan solas a estos lugares son como vendedoras de tiendas ambulantes, cocineras, empleadas domésticas, amas de casa, meseras, y lastimosamente a las mujeres migrantes hondureñas tienen varios estigmas, son etiquetas que se le otorgan socialmente. Pero ¿por qué la gente prefiere a las hondureñas? Porque ven la llegada de una guatemalteca y dicen es indígena o que no es realmente bonita. Las mujeres hondureñas de piel más blanca, más atractivas. Aquí se hace alusión al trabajo en las cantinas, que implica una exposición a la violencia, a la humillación y al consumo diario de alcohol, bajo la presión del sistema de remuneración de fichas. El trabajo con las fichas consiste en el que una mujer en una cantina, puede ser hondureña, extranjera, de cualquier nacionalidad, tiene que estar dispuesta a tomarse una cerveza con un cliente, un hombre que llega, ya con el propósito de tener un contacto, platicar, ¿verdad?
Luego, si el señor quiere platicar o estar más tiempo con la mujer, tiene que comprar más cervezas, una para él y una para ella. Luego, al reunir todas las tapones o las fichas de las cervezas, esa es la cantidad que tiene que pagarle al cantinero, el hombre, y de esa manera es como las mujeres hondureñas o las extranjeras trabajan en estas cantinas. Así, las inmigrantes hondureñas se encuentran en una situación que las descalifica y les impide ser plenamente aceptadas en la sociedad. La segunda situación que viven estas mujeres hondureñas en las migraciones irregulares son las estructuras de abuso por parte de los migrantes. En este tipo de situaciones puede observarse principalmente el mercado de transporte que constituyen los lancheros del río Suchiate, que es la frontera entre Guatemala y México, los cuales por existir de forma irregular, no vigilada, llegan a derivar en facilitadores o perpetradores de abusos. Investigué el caso de una mujer hondureña que ya para ese paso migratorio, en particular la falta de dinero fue un detonante al llegar al río Suchiate. No podía pagar el lanchero, quien le dijo, si no lo ajusta, ajustémoslo en la cama. Dijo, entonces ahí un muchacho le ayudó a recoger sus cosas y a pagar. El primer contacto que ella tuvo al entrar a México no solamente lo hizo sentir más vulnerable de lo que ya venía en este paso fronterizo que pasó en Guatemala, sino que estableció una forma clara de que su cuerpo era un medio de pago. Esta situación es en sí una representación de la forma en que el cuerpo se convierte en un medio de pago en este momento migratorio y cómo esas estructuras económicas, como los lancheros, creadas por el flujo migratorio constante, se convierte en una estructura de abuso por la impunidad absoluta de cualquier acción que realicen y la informalidad misma de su existencia. Y la tercera situación por la que pasan las mujeres migrantes es la exposición a riesgos por evitar puntos de control migratorios, ya que en el trayecto que se realiza entre Guatemala y México existen múltiples retenes migratorios. Al elegir una ruta en la que se evita este control, implica más kilómetros de caminata, es exponerse a asaltos, robos, secuestros y además crímenes que abundan en la zona. De la misma forma, a situaciones como deshidratación, por las altas temperaturas en algunas épocas, riesgos climáticos, por el crimen organizado y la falta de recursos. Quiero concluir esta plática dedicándola a todas esas mujeres migrantes que desafían las fronteras y a los sistemas políticos en busca de un futuro mejor para ellas y su familia, así como a todas las impresionantes y valiosas mujeres hondureñas del resto de nuestro país.